¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro capítulo de Hablando de lo que sea. En el episodio de hoy, tú y yo vamos a hablar de los X-Men. Hace poco subí un video donde hablo de la serie X-Men 97. Y para cuando estoy grabando esto, acaban de pasar unos días de que se transmitió el último capítulo de la primera temporada. Y lo único que puedo decir es que tremenda joya nos entregaron a los antiguos fans de esta serie, pero también fue tanto el hype que hubo alrededor de cada capítulo que también atrajo a muchos ahora nuevos fans. Que por cierto, si no lo has visto, date una chance, échale un ojo, está en Disney Plus. X-Men 97 nos trajo 10 increíbles episodios, ninguno malo, lleno de easter eggs por donde lo veas, lleno de cameos por todos lados, muchísimas referencias a grandes historias de los cómics de X-Men, y esto fue lo que me gustó. A pesar de que hay muchísimos personajes, todos tienen su momento, van de un lado a otro entrelazando historias, en ningún momento se siente saturada la serie. Lograron darle un ritmo que logra que todo lo que nos están contando tenga sentido para el final del camino, llevándonos a una conclusión que resuelve preguntas, pero que deja muchas más preguntas para la siguiente temporada. Pero en fin, ya voy a dejar de fanear tantito. A lo que quiero llegar es a la historia de los X-Men. Así que comenzamos. Los X-Men hicieron su debut en septiembre de 1963, creados por el legendario dúo de Marvel Stan Lee y Jack Kirby. La premisa era simple pero poderosa. Mutantes, seres humanos con poderes extraordinarios debido a una mutación genética, liderados por el profesor Charles Xavier. Estos héroes se enfrentaban tanto a amenazas superhumanos como el prejuicio y la discriminación. La idea para crear a los X-Men en 1963 surgió de la mente de Stan Lee, quien buscaba una manera innovadora de introducir nuevos superhéroes al universo Marvel sin recurrir a los orígenes tradicionales basados en accidentes científicos, como en el caso de Spider-Man y Hulk, o en tecnología avanzada como Iron Man. La solución que encontró fue simple y efectiva: mutaciones genéticas naturales. Ya había muchos superhéroes que habían surgido por un accidente en un laboratorio. Ya hasta parecía que las medidas de seguridad eran nulas en el universo Marvel. Y personas que inventan tecnología fregona tampoco hay muchas. No era muy real. No es como que haya tantos genios en el mundo. En Chile somos más dos idiotas. Así que la mejor opción fue así nació. Oye, espero que sus poderes... Así nació. No, pero que... Así nació. Pero es de que... Así nació. Los años 60 fueron una época de cambio social significativo en los Estados Unidos, con movimientos por los derechos civiles, la lucha contra la segregación racial y una creciente conciencia sobre la diversidad. Igual que hoy en día, pero sin reggaetón y sin morras con pelo verde. Los X-Men fueron concebidos como una metáfora de estos conflictos. Los mutantes representaban a cualquier grupo marginado o discriminado, reflejando las tensiones sociales de la época, que también, pues, eran más fácil antes. Hoy hay un montón de grupos. La primicia inicial gira en torno a Charles Xavier, un mutante con habilidades telepáticas que de tanto usar sus poderes se quedó pelón y que fundó la Escuela para Jóvenes Talentos. Esta escuela servía como refugio y lugar de entrenamiento para jóvenes mutantes, enseñándoles a controlar sus poderes y usarlos para el bien de la humanidad. Desde el principio, Magneto fue presentado como el antagonista principal. Magneto y Xavier por muchos años fueron carnales, fueron brothers, fueron camotes como ningún otro par, pero pues no terminaron bien y Magneto pues es bien mendigo resentido. Sus creencias de que los mutantes eran superiores a los humanos y que debían dominarlos crearon un conflicto central que impulsó muchas de las primeras historias. Jack Kirby, co-creador de los X-Men, colaboró con Stan Lee para desarrollar personajes que fueran no solo superhéroes, sino también individuos con problemas personales y sociales reales. Esto añadió profundidad y complejidad a las historias de los X-Men, diferenciándose de otros grupos de superhéroes. A este par siempre le gustó darle ese toque de humanidad. No eran esos seres superpoderosos a los que siempre todo les salía bien. Tenían sus pedos, cometían sus errores y eso hacía que se conectaran más con el público. Durante los años 60, Marvel y DC lanzaron una gran cantidad de nuevos superhéroes y equipos. Los X-Men competían con títulos más establecidos y populares como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, la Liga de la Justicia, los Vengadores, que capturaron más la imaginación del público. A pesar de la creatividad detrás de sus historias, las primeras aventuras de los X-Men no alcanzaron la popularidad esperada. Tal vez era la competencia con otros cómics de superhéroes o simplemente que el público aún no estaba listo para las metáforas sociales que los X-Men representaban. Sin embargo, todo eso cambiaría dramáticamente en 1975. En 1975,
Giant Size X-Men número 1 marcó un renacimiento para la serie. Una de las decisiones más significativas fue la introducción de un equipo de X-Men internacional, lo que no solo diversificó al elenco, sino que también permitió a la serie resonar con una audiencia global. Bajo la dirección de escritores como Chris Claremont, los X-Men comenzaron a explorar temas más profundos y narrativas más complejas. Stan Lee y Jack Kirby dieron a luz a los X-Men, pero fue Chris Claremont quien los llevó a otro nivel. Claremont introdujo historias icónicas y personajes profundos que ayudaron a solidificar la popularidad de los X-Men, convirtiéndolos en una de las series más vendidas de Marvel. Chris Claremont es ampliamente reconocido por revitalizar y redefinir a los X-Men a partir de los mediados de los años 70. Sus historias introdujeron complejidad emocional, tramas a largo plazo y un desarrollo profundo de los personajes. Claremont llevó a los X-Men a lugares exóticos y situaciones de alta tensión, enfrentándolos a amenazas tanto terrestres como cósmicas. Estas aventuras épicas eran una mezcla de ciencia ficción, fantasía y mitología. Claremont fue maestro en desarrollar personajes con profundidad emocional y conflictos internos significativos. Sus historias exploraban las motivaciones personales y los desafíos psicológicos de los mutantes. Si Stan Lee y Jack Kirby ya habían mostrado personajes con problemas como los de cualquier persona, Claremont se fue más allá y nos dio historias profundizando en la mente de los personajes. Cuáles eran sus traumas, cuáles eran sus conflictos, inseguridades y locuras, como cualquier godín, pero sin poderes. Claremont utilizó los X-Men como una metáfora para explorar temas de discriminación, racismo y derechos civiles, reflejando las tensiones sociales de la época. En Días del Futuro Pasado se nos presentó una historia distópica donde los mutantes son cazados y encarcelados en campos de concentración. Este arco aborda temas de opresión y la lucha por cambiar un futuro sombrío. Constantemente los X-Men luchan contra el odio y el miedo hacia los mutantes, sirviendo como una analogía para varias formas de prejuicio y persecución en el mundo real. Claremont introdujo tramas llenas de intriga y conspiración, añadiendo un aire de misterio y complejidad a las historias de los X-Men. Introdujo al Hellfire Club, una sociedad secreta con intenciones de manipular el mundo para sus propios fines. Este arco introduce a Emma Frost y muestra a Jean Grey sucumbiendo al lado oscuro como la Reina Negra. Claremont era conocido por sus tramas a largo plazo, que se desarrollaban a lo largo de múltiples números y años, permitiendo una evolución orgánica de personajes y situaciones. Como ejemplo tenemos la saga de Fénix Oscura, un extenso arco narrativo que abarca la transformación de Jean Grey en Fénix y su eventual caída en la corrupción como Fénix Oscura. Esta saga es conocida por su profundidad emocional y su trágico final. Claremont se enfocó mucho en el desarrollo de relaciones, la evolución de las relaciones entre personajes como la amistad entre Tormenta y Wolverine, el romance entre Scott y Jean Grey y la relación mentor-alumno entre el Profesor X y sus estudiantes. Las historias de Claremont para los X-Men en los años 70 transformaron la serie de una publicación de superhéroes estándar a una saga compleja y emocionalmente rica. Sus tramas épicas, desarrollo profundo de personajes, exploración de temas sociales y su habilidad para mantener narrativas a largo plazo sentaron las bases para el éxito continuo de los X-Men, consolidándose como una de las franquicias más queridas e influyentes en la historia de los cómics. Con la popularidad que ganaron estos personajes, una sola serie ya no era suficiente y tuvimos mutantes para aventar para arriba. La serie original X-Men fue renombrada a Uncanny X-Men a partir del número 114. Este título continuó siendo la serie principal de los X-Men y se convirtió en una de las series más populares y duraderas de Marvel. En 1983 lanzaron New Mutants. La serie se centraba en adolescentes mutantes que estaban aprendiendo a controlar sus poderes. En 1986 se publicó X Factor. Presentaba a los miembros originales de los X-Men, quienes se reunían para formar un nuevo equipo. Inicialmente el equipo operaba bajo la apariencia de cazadores de mutantes, aunque en realidad rescataban y ayudaban a mutantes. Eventualmente la serie exploró temas de discriminación y aceptancia. Aceptancia es una palabra. En 1988 vio la luz Excalibur, un equipo de superhéroes mutantes con base en el Reino Unido donde escuchaban a los Beatles, tomaban té y comían fish and chips. Fue ese mismo año cuando Wolverine recibió su propia serie en solitario, y conocimos más de quién es el mejor en lo que hace, pero lo que hace no es muy agradable. En 1991 se publicó X-Force, que era un spin-off de New Mutants, liderado por Cable. El equipo era conocido por su enfoque más militarista y agresivo en comparación con los X-Men. Igual en 1991 lanzaron la serie X-Men, a menudo referida como X-Men Blue Team, para distinguirla de Uncanny X-Men. Esta serie presentaba a otro equipo de X-Men y era conocida por sus ventas récord, gracias en parte al arte icónico de Jim Lee.
Historias destacadas incluyen el enfrentamiento con Magneto y los eventos que condujeron a la era de Apocalipsis. En 1993, Cable, un personaje introducido en New Mutants y luego en X-Force, recibió su propia serie. La serie exploraba el pasado y el futuro del enigmático viajero del tiempo y líder de X-Force, ahondado en sus conflictos con Apocalipsis y su misión de prevenir un futuro distópico. En 1994 se creó Generation X. Introducía una nueva generación de estudiantes mutantes. La serie se centraba en los desafíos de ser un joven mutante en entrenamiento. Ya para este punto cualquier cosa parecía buena idea. En 1997, después de debutar en New Mutants y aparecer en X-Force, Deadpool, el mercenario bocazas, obtuvo su propia serie regular, conocido por su humor irreverente y su ruptura de la cuarta pared. Deadpool se convirtió en un personaje extremadamente popular mezclando acción, comedia, drama en sus historias y mucha acción. Sangrienta, mucha. Después de Giant Size X-Men número 1, Marvel no solo revitalizó la serie principal de los X-Men, sino que también expandió su universo con una multitud de títulos derivados y spin-off. Estas series exploraron diferentes aspectos del mundo mutante, introdujeron nuevos personajes y equipos y mantuvieron a los X-Men en el centro universo Marvel durante décadas. Cada serie aportó algo único, ya fuera en términos de tono, enfoque o temática, enriqueciendo así a la mitología mutante y atrayendo a una amplia gama de lectores. Los X-Men no solo conquistaron las páginas de los cómics, también se hicieron un lugar en la pantalla grande y en la pantalla chica. Las series animadas de los 80s y especialmente de los 90s, como X-Men, la serie animada, tuvieron un impacto significativo. Estas series presentaron a los mutantes a una nueva generación, consolidando su lugar en la cultura pop. Las series animadas de los X-Men de las décadas de los 80s y 90s jugaron un papel crucial en la popularización de los personajes y en la expansión de su audiencia. Estas adaptaciones no solo introdujeron a los mutantes a una nueva generación de fans, sino que también solidificaron su estatus cultural al introducir las historias de los cómics a la televisión. Los X-Men hicieron su primera aparición significativa en la animación en algunos episodios de Spider-Man and His Amazing Friends. En esta serie, personajes como Iceman, quien era un personaje principal, Firestar, un personaje original para la serie que luego se integró a los cómics, y otros miembros de los X-Men tuvieron participaciones especiales. Aunque estas participaciones ayudaron a familiarizar a algunos jóvenes con los X-Men, la serie no se centró en ellos y por lo tanto tuvo un impacto limitado en su popularidad general. The Amazing Spider-Man and his friends, Firestar and Iceman. En 1989, Marvel produjo un episodio piloto titulado Pride of the X-Men, que presentaba a Kitty Pryde como el personaje principal, introduciéndose al equipo de los X-Men. Aunque el piloto al final no fue recogido para una serie completa, sirvió como una introducción decente a los X-Men. Sin embargo, su impacto fue limitado debido a que no se continuó como una serie completa. En el año de 1992, X-Men, la serie animada, fue ampliamente reconocida como una de las mejores adaptaciones de cómics a televisión. La serie, que se transmitió de 1992 a 1997, presentó a una nueva generación a los X-Men y se centró en personajes icónicos como Cíclope, Guepardo, Tormenta, Jean Grey, Titania, Gambito, Bestia y Júbilo. Me encanta cómo doblaron al español los nombres. La serie fue conocida por su fidelidad a las historias de los cómics, adaptando arcos argumentales populares como la saga de Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado. Esta fidelidad ayudó a mantener a los fans de los cómics interesados y atrajo a nuevos espectadores. A pesar de ser una serie animada dirigida a una audiencia joven, X-Men, la serie animada, no rehuyó de abordar temas complejos como la discriminación, la intolerancia, el sacrificio y la lucha por la injusticia, reflejando las temáticas maduras de los cómics. La serie tuvo un impacto significativo en la cultura popular, popularizando frases y caracterizaciones que se convirtieron en sinónimos de los personajes. La introducción de un público más amplio a los personajes y sus historias aumentó drásticamente la popularidad de los X-Men. En el año 2000 surgió X-Men Evolutions. Esta serie reimaginó a los X-Men como adolescentes que asisten a la escuela secundaria, combinando la acción de superhéroes con el drama adolescente. En esta serie, el Profesor X y los X-Men operan la escuela de Javier para jóvenes superdotados, donde los mutantes jóvenes aprenden a controlar sus poderes. La serie introdujo a personajes como Spike y X-23. Además de centrarse en los conflictos entre los X-Men y la Hermandad de Mutantes, la serie fue bien recibida por su enfoque fresco y la evolución de sus personajes. En el año 2009 lanzaron Wolverine and the X-Men,
Aunque tuvo solo una temporada, fue muy apreciada por los fanáticos por su enfoque maduro y su trama bien desarrollada. La trama comienza con una explosión en la Mansión X y deja al Profesor X en coma y a Jean Grey desaparecida. Wolverine se ve obligado a liderar a los X-Men para detener amenazas como la Hermandad Mutante y el Proyecto Centinela, mientras buscan respuestas sobre el destino de sus compañeros. La serie combina acción con desarrollo de personajes y temas profundos, pero tristemente no le dieron continuidad. Supongo que porque no vendieron los suficientes juguetes. En el 2011 se lanzó Marvel Anime X-Men. Esta es una serie de anime coproducida por Marvel Entertainment y el estudio de animación japonesa Madhouse. La serie sigue a los X-Men mientras viajan a Japón para investigar la desaparición de Isako Ishiki, el personaje Armor, y enfrentarse a una amenaza mutante conocida como los U-Men. La serie se caracteriza por su estilo de animación japonés y ofrece una visión diferente y estilizada de los personajes y el universo de los X-Men. La popularidad de las series animadas ayudó a preparar el terreno para la exitosa transición de los X-Men al cine en el año 2000 con la película de X-Men dirigida por Bryan Singer. Muchos de los elementos que funcionaron bien en la animación, como los personajes y los temas, se trasladaron a la pantalla grande. X-Men, la serie animada, sigue siendo una referencia clave para los fans de los X-Men. Su influencia es evidente en posteriores adaptaciones y en la manera en que se perciben y desarrollan los personajes en otros medios. Las series animadas de los X-Men en los 80 y los 90 fueron cruciales para el aumento de la popularidad de los personajes. X-Men, la serie animada en particular, jugó un papel fundamental al presentar las complejas historias y temas de cómics a una audiencia más amplia y diversa. Estas adaptaciones no solo consolidaron la base de los fanáticos de los X-Men, sino que también prepararon el terreno para el éxito continuo de la franquicia en otros medios, incluyendo el cine y los videojuegos. El paso de los X-Men al cine marcó una nueva era para la franquicia, catapultándola a un nivel de popularidad y reconocimiento masivo. Me encanta cómo usamos la palabra catapultar para decir que algo bien lejos. Desde el estreno de X-Men en el año 2000, la serie de películas ha jugado un papel crucial en el renacimiento del género de superhéroes en Hollywood. En el año 2000, X-Men, la película dirigida por Bryan Singer, marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Con un elenco estelar encabezado por Hugh Jackman como Wolverine y Patrick Stewart como el Profesor X, la película no solo revitalizó la franquicia, sino que también demostró que los superhéroes podían dominar la taquilla y ser tomados en serio por la crítica. La película fue un éxito tanto crítico como comercial, recaudando cerca de 300 millones a nivel mundial. Fue elogiada por su enfoque más serio y matizado sobre los superhéroes y sus temas de discriminación y tolerancia. X-Men ayudó a revitalizar el género de películas de superhéroes, preparando el camino para futuros éxitos como Spider-Man del 2002 o The Dark Knight del 2008, y puso de moda los trajes de cuero negro entre los superhéroes. X-Men 2, la secuela, profundizó en la mitología de los X-Men, explorando el pasado de Wolverine y presentando la trama de William Stryker, un villano con un odio profundo hacia los mutantes. A esta película la podemos llamar Wolverine y sus coristas. X-Men 2 fue aún más aclamada que su predecesora, siendo considerado una de las mejores películas de superhéroes de la época por su narrativa más compleja y sus impresionantes secuencias de acción. La escena donde Nightcrawler entra a la Casa Blanca es arte puro. La película consolidó la franquicia como una de las más importantes en el cine de superhéroes. X-Men The Last Stand o X-Men 3 fue dirigida por Brett Ratner. La tercera entrega sufrió problemas de producción, incluyendo la salida de Bryan Singer y diferencias creativas, que es una forma elegante de decir que la película pues nomás no pela un chango a nalgadas. Aunque fue un éxito comercial más o menos, la película recibió críticas mixtas debido a su enfoque apresurado y su manejo de la historia de Dark Phoenix, pues aunque es una de las más queridas de los fans, pues, no salió como querían. A pesar de sus deficiencias, la película demostró la durabilidad de la franquicia en taquilla. La popularidad de las películas de X-Men trajo un spin-off de uno de los personajes más populares, X-Men Origins, Wolverine. Esta película del año 2009 se centró en los orígenes de Wolverine, explorando su pasado y su transformación en un mutante con garras de adamantium. La película recibió críticas negativas por su guión y efectos especiales, aunque fue un éxito comercial más o menos. A esta película la debieron llamar Wolverine, ¿qué pedo con Deadpool? Pese a la recepción de la crítica, el personaje de Wolverine siguió siendo popular, pero con esta película fue debut y despedida para el proyecto X-Men Origins, donde se planeaba hacer películas de origen de varios personajes. O sea, sí es mala, muy mala, pero sí la he visto varias veces, muchas veces. Es de esas películas que es tan mala que es buena. Algunos de ustedes me van a entender.
Incluso tuvo su secuela. En el 2011 tuvimos lo que podemos llamar un reinicio parcial con X-Men First Class. Dirigida por Matthew Vaughn, no sé cómo se pronuncie, esta película se ambienta en los años 60 y explora los orígenes de los X-Men originales, con un nuevo elenco incluyendo a James McAvoy, Michael Fassbender como Magneto. En esta película vimos cómo el Carlos Javier y Eric el Levantafierros Lencher se conocieron y se volvieron super camotes. Vimos a un Charles con un pelazo de esos que su mami sí que se lo cuida y cómo es que terminaron de ser camotes, y el Magneto pues bien resentido no buscó quién se le hiciera sino quién se la pagara. Bien tóxico. First Class recibió críticas positivas por revitalizar la franquicia con una nueva perspectiva y actuaciones fuertes. La película atrajo de nuevo el interés en la serie y preparó el terreno para futuras entregas. X-Men Días del Futuro Pasado del 2014 combinó el elenco original con los actores de First Class. Esta película, dirigida por Bryan Singer, adaptó una de las historias más icónicas de los cómics. Si alguien sabe hacer películas de los X-Men es Bryan Singer. Aclamada por su ambiciosa narrativa y su habilidad para corregir problemas de continuidad, la película fue un éxito crítico y comercial, y por mucho mi película favorita de los X-Men, con una de las mejores escenas de acción en películas de superhéroes. Días del Futuro Pasado consolidó la franquicia y abrió nuevas posibilidades para futuras historias. En el 2016 tuvimos X-Men Apocalypse. La historia se centra en En-Sabar-Nur, también conocido como Apocalipsis, uno de los primeros y más poderosos mutantes de la historia, quien despierta después de miles de años de hibernación. Al ver el mundo moderno y desilusionado por su estado, Apocalypse decide reunir a un grupo de poderosos mutantes, incluyendo a Magneto, para purificar la humanidad y crear un nuevo orden mundial donde él reine. Claro que él tenía que reinar, típico político. X-Men Apocalypse es una película que, a pesar de sus ambiciones y momentos espectaculares, no logró alcanzar el mismo nivel de aclamación que sus predecesoras. Es bastante palomera, pero sí como que le faltó tantito más en el horno. La película destaca por sus efectos visuales y acción, pero su guión y desarrollo de personajes no lograron satisfacer completamente a la crítica y a muchos fans de la saga. Otro spin-off fue Logan del 2017, dirigida por James Mangold. Logan ofreció una versión más madura y violenta de los X-Men, centrada en un envejecido Wolverine. En esta película tenemos a Wolverine harto de todo y de todos, cuidando al Carlos Javier con demencia senil y necio como cualquier viejito, y que de la nada le dejan a una niña que resulta ser su Bendy. Y la película trata de un padre bien sacado de pedo lidiando con una morra berrinchuda igualita a su papá. La película fue aclamada por su narrativa profunda y emocional, siendo considerada una de las mejores películas de superhéroes. Al chile, si no la has visto, la estás regando. Logan mostró que las películas de superhéroes pueden ser serias y adultas, y fue un éxito tanto crítico como comercial. Esta película la tienes que ver sí o sí. En el 2019 tuvimos X-Men Dark Phoenix. La película intentó readaptar la saga de Dark Phoenix con un énfasis en intentar, porque sufrió problemas de producción feos y cambios de guión que al final pues terminó siendo una cosa bien rara. Recibió críticas negativas y tuvo un rendimiento mediocre en taquilla. Dark Phoenix marcó un punto bajo en la franquicia y señaló la necesidad de un reinicio. El paso de los X-Men al cine ha tenido un impacto significativo en la popularidad de la franquicia y en el género de superhéroes en general. La película introdujo a los mutantes a una audiencia mucho más amplia, consolidando personajes icónicos y ofreciendo algunas de las mejores narrativas del género. A pesar de algunos tropiezos, la serie de películas de los X-Men demostró ser una de las más influyentes y duraderas en el cine, estableciendo un legado que continúa resonando en la cultura popular. Pero volviendo a los cómics, desde el año 2000, los cómics de los X-Men han introducido historias fundamentales que han expandido y redefinido su mitología. Arcos como House of M, donde la realidad es alterada por Scarlet Witch, y Mesías Complete, que sigue la búsqueda de un niño mutante que podría ser la salvación o la condena de la raza mutante, han mantenido a los lectores al borde de sus asientos. Algunas de las historias más importantes y memorables de los X-Men de los últimos 24 años, qué viejo me hace sentir decirlo así, is for Extinction del 2001, del maestro Grant Morrison. Este arco es parte de la serie New X-Men. Reimaginó a los X-Men bajo la dirección de Grant Morrison, introdujo a Cassandra Nova, que es la hermana gemela malvada del Profesor X, tan gemela que está pelona la vieja, y presentó la destrucción de Genosha, una nación mutante, causando la muerte de millones de mutantes. Este arco redefinió el tono y el enfoque de los X-Men, incorporando temas de evolución y supervivencia mutante. Morrison revitalizó la serie con un enfoque más contemporáneo y psicológico. Del 2005, House of M, de Brian Michael Bendis, otro maestrazo. En esta historia,
Scarlet Witch, después de perder el control de sus poderes, crea una realidad alternativa donde los mutantes son la mayoría dominante y Magneto es el gobernante supremo. Al final del evento, Scarlet Witch dice las palabras "no más mutantes", lo que reduce drásticamente la población mutante. Este evento cambió radicalmente el panorama del universo Marvel, con la mayoría de mutantes perdiendo sus poderes. La decimación resultante y la disminución de la población mutante fueron temas centrales en los cómics de los X-Men durante años. Messiah Complex del 2007 nos cuenta la historia de la primera mutante nacida después del evento House of M. Es vista como una posible salvadora o destructora del futuro mutante. Los X-Men junto con otros grupos luchan por proteger o capturar a la niña Hope Summer. Este evento unificó a los diferentes equipos de X-Men y preparó el escenario para futuros conflictos y alianzas. Second Coming del 2010 nos trae de regreso a Hope Summer, quien regresa al presente junto con Cable, lo que lleva a un enfrentamiento final con Bastión y sus fuerzas antimutantes. Los X-Men se unen para proteger a Hope, quien se considera la Mesías mutante. La historia concluye con la reactivación del gen mutante, permitiendo el renacimiento de nuevos mutantes y fortalece la importancia de Hope Summer y cierra varios arcos abiertos desde Messiah Complex. Avengers vs. X-Men del 2012. En esta historia, la Fuerza Fénix regresa a la Tierra y los Vengadores creen que representa una amenaza, mientras que los X-Men, liderados por Cyclops, ven su llegada como una oportunidad para la reactivación del gen mutante. El conflicto entre los equipos lleva a batallas épicas y consecuencias duraderas. El evento culmina con la posesión de varios X-Men por la Fuerza Fénix, la muerte del Profesor X a mano de Cyclops y la reactivación del gen mutante, marcando el inicio de una nueva era para los mutantes. House of X y Power of X. Esta serie de 12 números redefine el futuro de los X-Men. Charles Xavier junto con Magneto establece Krakoa como una nación mutante soberana. La serie presenta conceptos innovadores como las nuevas formas de resurrección de los mutantes y el desarrollo de la sociedad kraconiana. Este lanzamiento reconfiguró completamente el status quo de los X-Men, estableciendo un nuevo paradigma donde los mutantes tienen una nación propia y unificados bajo una nueva filosofía. La serie fue aclamada por su frescura y profundidad. Desde el año 2000, los cómics de los X-Men han pasado por una serie de eventos y arcos argumentales que han redefinido la franquicia y mantenido su relevancia en el universo Marvel. Estas historias no solo han expandido la mitología de los X-Men, sino que también han abordado temas contemporáneos y universales, asegurando que la franquicia siga siendo resonante y significativa para los lectores actuales. Los X-Men siempre han sido una metáfora poderosa para las luchas sociales. Han personificado la lucha contra la intolerancia a través de sus historias, han ofrecido a los lectores una forma de entender y empatizar con la experiencia de ser marginado. Personajes como Charles Xavier y Magneto son inspirados en figuras de los derechos civiles como Martin Luther King y Malcolm X. Han proporcionado una plataforma para discutir diferentes enfoques hacia la justicia social. Esta capacidad para reflejar temas relevantes ha asegurado que los X-Men sigan siendo una serie no solo entretenida, sino también significativa. La evolución y éxito continuo de los X-Men no sería posible sin los talentosos equipos creativos que han trabajado en la serie. Chris Claremont y John Byrne, por ejemplo, definieron muchas de las características centrales y tramas clásicas de los X-Men. Más recientemente, Jonathan Hickman ha revitalizado la franquicia con conceptos innovadores y una visión audaz que estableció nuevas bases para el futuro de los mutantes. Los X-Men han sido pioneros en la narrativa seriada de largo plazo, permitiendo que los arcos narrativos se desarrollen durante años. Además, la evolución artística desde los estilos clásicos de Jack Kirby hasta los modernos enfoques de artistas como Pepe Larraz han mantenido la serie visualmente fresca y atractiva para las nuevas generaciones. Los X-Men representan más que una serie de superhéroes, son un reflejo de nuestra lucha social y los conflictos humanos. Su capacidad para evolucionar y abordar temas relevantes junto con su rica mitología y personajes complejos ha asegurado su lugar como una de las franquicias más queridas y duraderas del universo de los cómics. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia y evolución de los X-Men. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con todo el que se te ocurra. Tal vez me faltó mencionar algo, hay muchos años y hay muchas historias detrás de los X-Men, así que deja en los comentarios lo que consideres importante que se me pasó. Y con esto llegamos al final de este episodio, así que pásala bonito. Te recuerdo que esa verruga con pelos que te salió ahí donde Diosito dijo que no deben salir verrugas, no te va a dar superpoderes. Al chile, sigue con el doctor. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.